Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Hola a todos nuestros oyentes y bienvenidos a Cómo conocía nuestro cloud. En el anterior episodio introdujimos la herramienta de Dialogflow CX, ¿no? Una pieza que forma parte también de algo más grande que llamamos Contact Center AI y una nueva versión del servicio de Dialogflow ES del que ya habíamos hablado en episodios anteriores. En la primera parte estuvimos comentando un poco qué es Dialogflow CX, qué componentes tiene y cómo se construyen flujos de conversación. Y como nos quedamos sin tiempo, pues invitamos de nuevo a Alex y a José a que nos contaran un poquito más de Dialogflow CX en esta segunda parte. Hola Alex, hola José. Hola, Muy buenas, buenas. Oscar. La verdad es que se nos quedaron bastantes temas en el tintero y nos alegra poder estar aquí de nuevo para ampliarlos y contarlos. Genial, yo tenía aquí apuntado puntos que os quería preguntar que nos quedaron pendientes, así que si os parece, empezamos. En la última parte nos quedamos hablando de la automatización de pruebas, de los entornos, de cómo había metido Dialogflow CX esos nuevos baterías de pruebas, ¿no? De las que carecía Dialogflow ESI. Pero todavía nos quedan temas por hablar. Y hay un tema que es, vale, genial, hemos hablado de Dialogflow CX, pero no nos engañemos. Al final Dialogflow CX tiene sentido como parte de algo más grande, ¿no? Como algo que se tiene que integrar en tu compañía y con otras piezas para que realmente tenga sentido tener un bot. En Dialogflow CX veníamos de tener esas integraciones con otros canales y demás. ¿Qué nos podéis contar de Dialogflow CX en este sentido? Pues la verdad es que yo creo que ha sido un planteamiento diferente, ¿no? Es lo que hablamos el otro día, ¿no? Nacía para mensajería de texto principalmente y traía de serie muchísimas integraciones con diferentes aplicaciones de mensajería, Viber, Slack, Telegram creo que también venía, Facebook, etcétera, etcétera. Y en este caso CX está enfocado un poco más a la voz, ¿vale? Sí es cierto que igual acabaron metiendo también a Avaya, Voximplant, etcétera, etcétera, pero a posteriori, ¿no? Cuando se vieron que la verdad, la potencia de esto es que te lo podías llevar a la voz manteniendo la conversación o el flujo de la conversación, el diseño de la misma de una manera muy sencillita, ¿no? Y aquí en CX yo creo que se han centrado muchísimo en todas estas funcionalidades y características que estamos comentando y a nivel de integración en voz, con 2 o 3 proveedores, obviamente de renombre, muy importantes, pero todavía le queda cierto recorrido, ¿no? A la hora de crear integraciones. De hecho, por ejemplo, Actions de Google no se integra con CX a día de hoy. Entonces, si quisiéramos seguir haciendo cosas con CX, tendríamos que seguir usando ES. Estupendo. La verdad es que, fíjate, mencionas Actions de Google. Yo tengo ciertas dudas del futuro de Actions y de Google. Me parece que a nivel, bueno, o sea, es una integración que aunque echemos de Balta CX y que seguramente tendrán, la verdad es que a nivel productivo siempre se me ha quedado un poco, no hemos llegado a encontrar, ¿no? El caso de uso real para Actions de Google más allá de cosas muy, muy simples, ¿no? Y muy banales, quizá. Yo creo que está enfocado más a empresas de producto que pueden ofrecer ciertas cosas muy concretas a través de un tipo de asistente de este estilo. Y sin embargo, para otro tipo de empresas de e-commerce, etcétera, etcétera, por ejemplo, realizar una transacción es complejo, no es baladí. Y yo creo que tampoco está preparado el usuario final para hacer una compra a través de un altavoz, por simplificar mucho la foto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene recorrido, iremos viendo, iremos madurando también como usuarios finales todos y a ver si con el paso del tiempo se les va dando más uso y sobre todo usos más potentes, ¿no? Genial. Estupendo. Así que bueno, en Dialogflow CX tenemos esas integraciones también por voz, ¿no? También por texto y demás. Quizá todavía nos falta algunas integraciones, suponemos que vendrán con el tiempo, al igual que fueron viniendo en ES. Así que bueno, pues las iremos esperando. Dime. Sí, iba a comentar que yo creo que donde sí que ha dado un pequeño salto CX en cuanto a integraciones, no tanto con terceros, a nivel
de extensión o de canales, por así decirlo, sino con terceros sistemas, ¿no? El cómo podemos interactuar con terceros sistemas desde nuestro asistente es algo que ha cambiado bastante. Antes teníamos disponible un endpoint que podíamos tener donde quisiéramos, por supuesto, en el lenguaje que quisiéramos implementado, etcétera, etcétera, pero era uno único y teníamos restricciones de timeouts y demás. Que en algunas compañías, a lo mejor realizar una operación contra sus mainframes, etcétera, etcétera, ponían en riesgo este tipo de operaciones. Sin embargo, ahora nos han facilitado muchísimo la labor en este sentido porque podemos crear tantos webhooks como queramos, les podemos dar diferentes timeouts y los podemos organizar y los podemos invocar de manera diferente y aislada, ¿no? De tal manera que, aunque a lo mejor potencialmente tengamos desplegado una misma versión, en un caso sencillo, podemos separar muchísimo las funciones, no por el nombre de los intents, que también podríamos seguir haciéndolo de esa manera, sino por etiquetas. Lo que han hecho ha sido que cuando tú quieres invocar a un webhook, le debes asignar una etiqueta. De tal manera que al final una etiqueta parece como, a nivel de naming, ¿no? De nombrado, parece como mucho más sencilla, ¿no? Y sin embargo en los intents NS era habitual al principio sobre todo poner espacios, ponías tildes, etcétera, etcétera. Y cuando ibas a hacer la integración te encontrabas con que tenías que hacer el macheo de una función contra ese tipo de textos y podías encontrar problemas, ¿no? Y no solo eso, sino que puedes crear 10 webhooks, de tal manera que a lo mejor unos servicios los tienes desplegados en la compañía porque la latencia contra ellos es menor en ese tipo de operaciones, otros los sigues manteniendo en la nube porque son operaciones sencillas pero que te permite la flexibilidad de la nube, etcétera, etcétera. Ahí hemos ganado bastante, diría yo también. La verdad que lo que me cuentas es súper interesante. De hecho, has mencionado un tema que es lo del timeout, que es algo que nos ha dado muchos dolores de cabeza a NS. ¿No? Porque ese timeout era un timeout, bueno, a ver, para Google es un timeout grande, era de unos pocos segundos, pero no nos engañemos, luego a nivel de empresas, pues hay determinadas transacciones que son ¿Eran duras. segundos o eran 5 minutos? ¿Me quieres sonar que eran 300 segundos? El timeout, no digo el de conversación, digo el de webhook. ¿El de webhook? Sí, ese me suena que era muy cortito, que eran cosas de segundos y que siempre era un tema que era complicado de gestionar y no era modificable, ¿no? En Dialogflow X sí que es modificable. Sí, efectivamente. En ES lo que tenías que hacer era, o alguna de los workarounds que había, ¿no? Es pues guardarte en una variable de contexto algún identificador de ese estado, de ese trabajo y lanzar eventos, ¿no? Para que un evento se encargara simplemente de chequear el estado de esa petición y cuando tuvieras el estado finalizado o resuelto, poder devolverle al usuario el control. Pero al final son workarounds. Lo que te pide el cuerpo es que una herramienta de estas características te dé esa flexibilidad y esas capacidades, ¿no? Y ahora con CX lo tienes. Seguro que no podemos poner tiempos infinitos y demás, pero mucho más razonables para ciertos negocios o ciertas operaciones de cliente que como tú comentas, Oscar, nos han obligado a cambiar la lógica de la conversación para poder llevar a buen puerto las peticiones de nuestros usuarios. Genial. Oye, pues vamos a hablar de dinero, ¿no? Que siempre Eso es como no hay que hablar de dinero, pero eso son cosas. Está feo hablar de dinero. Está feo hablar de dinero, pero no nos engañemos, hay que hablar de dinero. ¿Qué No todo es pasa el dinero. con... Todo es el dinero. ¿Qué pasa con CX? Porque yo recuerdo de Flow S, que era muy barato, la verdad es que los costes eran bastante sencillos, en voz un poco más caros, ¿no? Pero eran costes bastante reducidos. ¿Qué pasa con CX? Pues, a ver, aquí el coste, como ya se veía venir de tus palabras, es un poco más alto. Bueno, bastante más alto. Casi se puede decir que duplica o triplica lo que puede venir siendo el asistente de S. Pero también es verdad que hay que tener en cuenta que no todo es el coste y que, como decíamos antes, eh, te ahorras mucho trabajo en cuanto a código. CX te permite hacer mucho en la consola. Vamos, que en un asistente productivo casi el 80% se puede hacer directamente sobre su consola. Esto reduce los costes de desarrollo. Entonces, hay que valorar también si el recorte en tiempo de desarrollo es efectivo en coste de asistente. Es la clave de debate aquí, yo creo. Sí, efectivamente.
CX salió caro, salió bastante más caro que lo que es actualmente. De hecho, ha habido, en este mes de septiembre que empezamos, ha habido una modificación en las tarifas de precio para simplificarlo y asemejarlo a AES. ¿Qué ocurre? Que aún así efectivamente los ratios es un 2 por 3 más caro que ese, pero con todas las ventajas que estamos comentando, a nosotros nuestra experiencia es que los tiempos de desarrollo y de mantenibilidad se han visto reducidos, ¿no? Con lo que a lo mejor lo que te puede estar costando un poco más el servicio, puede llegar el caso que te lo estés ahorrando en, tiempo de desarrollo de mantenibilidad. Sí, aquí volveremos a hablar siempre, ¿no? En estos temas, empezar a hablar del TCO, ¿no? Del coste total de propiedad, de tener una solución de este tipo, pues bueno, que al final el objetivo es, ¿no?, que el coste total sea inferior, a pesar de que parezca que los costes operacionales, ¿no?, los costes de uso van a ser mayores en principio, pero a la larga realmente supondrá un abaratamiento, ¿no? Efectivamente. Estupendo. Efectivamente. Y sobre todo también si enfrentas este tipo de soluciones a soluciones de contact center o de chat, porque igualmente tienen costes elevados y hay ciertas tareas que CX te hace mucho más sencilla. Entonces, más sencilla y más barata que esas otras herramientas. Entonces, bueno, es echar tus cuentas, tus números, tener en cuenta todos los parámetros y todos los factores y valorar. Muy bien. Bueno, pues hemos hablado bastante de CX, de cómo está compuesto CX, las piezas, las diferencias. Y bueno, realmente ambas ediciones del servicio de Dialogflow pueden cubrir aparentemente lo mismo, ¿no? Al final es la Dialogflow sin el apellido, digamos, pues es el servicio Google Cloud para crear asistentes conversacionales, ¿no? Bien sean de voz, bien sean de texto. Y realmente los dos en principio nos valen. De hecho, no existía CX hace un año y los hacíamos con ese y no había ningún problema. Ahora ha aparecido CX, ¿no? Y la pregunta, después de todo lo que hemos visto, también es clara. ¿Cuándo utilizo CX? ¿Cuándo utilizo ES? Sí, es clara y justa, porque si bien es cierto que estamos hablando de una herramienta que parece más potente que la predecesora, no se está descatalogando ese en ningún momento, ni tenemos noticias por Google de que se vaya a descatalogar o descontinuar. Entonces, según el manual del propio Google, no te dice que al final CX lo utilices cuando tus agentes van a ser de una complejidad alta y elevada y el manejo de la conversación te viene bien hacerlo por estados, ¿no? Obviamente. Y sin embargo, en ES, pues por todas las características que estamos comentando del naming de los intents, etcétera, de los contextos, pues te dice que está pensado un poco más para chatbots o asistentes, agentes medianos o pequeños con una complejidad moderada. Esa es la teoría. Pero ¿y Esa la es la realidad? teoría, ¿no? ¿Y la ¿Y realidad en dónde nos quedamos, no? dónde Yo creo nos que mi versión quedamos? es que si es muy sencillo, sí que podrías usar ese, pero en cuanto tengas pensado evolucionarlo o sea un asistente un poco más intermedio o avanzado, yo siempre tiraría por CX. Es que lo que hemos comentado es que las ventajas que te ofrece son muchas y aunque hay cosas que puedes hacer con ese igualmente, pero seguramente te va a llevar pues un montón más de tiempo. Solamente todo el tema de la gestión de flujos, es que todo eso es súper sencillo. Efectivamente, o tienes que codificar más. Al final, construir una solución un poquito más compleja, ¿no? Que bueno, pues a la larga, si el equipo la controla a la perfección, pues no hay ningún problema, pero bueno, puede ser más complicado, ¿no? Yéndonos a lo terrenal, pues decís chatbots más sencillos, chatbots más simples. ¿Qué casos de uso? ¿Me podéis dar ejemplos de casos de uso en los que, por ejemplo, utilizaríais ES y casos de uso en los que utilizaríais CX? Pues mira, un caso de uso para ese, y vamos, y ciñéndome también a las palabras de José, que me parecen muy sabias, es agendar una cita para un calendario, un agente, algo, ¿no? El tema de agendar algo. Es muy sencillo hacerlo, la conversación es bastante sencilla en general, no tiene muchas ramificaciones. Pero estamos en el problema que comentaba José, ¿no? En el momento en el que quieras evolucionar eso, añadir nuevos casos de uso, crecer, etcétera, etcétera, se te puede complicar el asunto.
No es que no lo vayas a poder hacer desde ese, pero se te va a ir haciendo cada día o cada vez un poquito más complejo. Entonces, cuando empiezas un nuevo agente, lo que tienes que tener muy claro es la vida que va a tener, ¿no? La experiencia o lo que quieres darle a tus clientes a través de esa gente y hasta dónde quieres llegar. Si tienes claro que solo va a ser un caso de uso, o 2 o 3 a lo mejor, pues te puedes quedar ahí y no hay ningún problema. Te ahorras un poco de los costes, aunque te cueste mantener el desarrollo un poquito más o no, habría que ver el caso, pero te podrías quedar ahí. Ahora, en cuanto tengas, para mí, en mi humilde opinión, en cuanto tengas un poquito de incertidumbre de si probablemente vayas a desarrollar algo más la conversación, quieras meter nuevos casos de uso, quieras ampliar al volumen de usuarios, etcétera, etcétera, yo lo tengo claro, para mí es CX, por todo lo que hemos estado comentando. Sí, tiene que ser un caso muy acotado. Por ejemplo, si quieres hacer el típico de preguntas frecuentes, pues eso, si no vas a evolucionar, no vas a evolucionarlo más, igual sí que merece la pena hacerlo con ese. Pero si luego tienes pensado lo que decía Alex, un poco, evolucionar la conversación, que tenga más, pues más chicha, pues igual se te queda corto y te arrepientes de no haber utilizado CX desde el principio. Hay que tener, en el caso que comenta José, además, hay que tener mucho cuidado con las preguntas frecuentes porque lo normal es que generen muchísimos intents. Cuantas más preguntas, más intents vas a tener en esa conversación, ¿no? Y recordemos que en ese tienes la limitación del número de intents por agente y eso te cuarta un poco, ¿no? Lo que puedes llegar a hacer. Genial. Oye, ¿y estáis hablando de estos casos de uso? O sea, deducimos, ¿no? Que quizá desde un punto de vista más estratégico, ¿no? Y desde un punto de vista más empresarial y más a largo plazo, la solución SX, ¿no? Para algo más sencillo o más táctico, pues podríamos utilizar CX, ¿no? ¿Y los dos Ese. combinados? ¿Le veis viabilidad a usar los dos combinados? ¿Tendría sentido o no tendría sentido? Bueno, primero sería, ¿se puede hacer técnicamente combinar dos? Y segundo sería, ¿tendría sentido hacerlo o no tendría sentido? Técnicamente yo creo que sí que se podría hacer, ¿no? Porque cómo te mantiene la conversación ambas tecnologías es en base a la sesión. Entonces, si tú imagínate una aplicación web, tu widget web de tu web pública, ¿no? De tu empresa, eres capaz de diferenciar algunos pasos o hasta este punto del paso te manda un agente, cuando ese agente me devuelve que ya ha llegado hasta aquí, te redirijo al otro, ¿no? Yo creo que técnicamente se podría hacer, sentido del todo no le veo, ¿no? Es lo que estábamos comentando. Si es por un tema de costes, yo ahí lo que diría es, vamos a ver en detalle el caso de uso, qué nos aporta, qué deja de aportar, qué va a eficientar, si es que va a eficientar algo, qué retorno vamos a obtener del mismo, a ver si de verdad podemos asumir ese incremento de coste de utilizar CX y solo CX. Y si se puede, yo tiraría por ahí, desde luego. Porque a la larga es lo que estamos comentando, ¿no? Va a ser mucho más sencillo y mucho más fácil todo si sigues unas buenas decisiones de diseño, ¿no? Que también Google en su documentación son bastante claros con para qué es cada cosa, cómo utilizarla, etcétera, etcétera. Genial. Pues yo ahora te voy a hacer una pregunta que seguramente ya te hayan hecho muchos, pero yo como empresa llevo ya un tiempo en el mundo de los asistentes. De hecho, ya tengo mis asistentes en producción, hechos con Dialogflow ES, porque cuando los subí no existía Dialogflow CX y ahora ha aparecido CX. ¿Qué hago? ¿Migro a CX? ¿Hay posibilidades de migración? ¿Hay compatibilidad? ¿Merece la pena hacer ese cambio? Cuéntame un poco sobre esto. Hay muchos puntos ahí, ¿no? Yo creo que el primero es si hay una migración de un clic, por así decirlo, de uno a otro, la respuesta rápida es no, no la hay. Y de hecho, es lo que estamos hablando, ¿no? Cambia mucho el concepto de asistente de conversación de una versión a la otra. Donde en una nos basamos en intents, en CX podríamos llegar a hacer una conversación sin utilizar ningún solo intent. Porque la potencia de las páginas con los formularios te va a permitir, en el 90% de los casos, por nuestra experiencia, o en un porcentaje muy elevado, el poder rellenar y conseguir todos los parámetros de una manera amigable para el usuario sin tener que acudir a los intents. Y simplemente acudir a los intents cuando quieres rellenar esos parámetros de una manera determinada y forzando un poco la herramienta, por así decirlo, ¿no? O extendiendo, mejor dicho, extendiendo un poco la herramienta, ¿no?
Entonces, no hay una migración uno a uno, pero es que yo te diría más, si ya tienes tu asistente NS, quieres aprovechar todas las bondades de testeo, entornos, capacidades para tus unidades de negocio, etcétera, etcétera, a lo mejor lo que habría que replantearse es incluso un rediseño del propio flujo, ¿no? Es decir, ES, por cómo está concebido, puede que te obligue o que te lleve de manera inconsciente a hacer las cosas de una determinada manera, ¿no? Sobrecargando a lo mejor los contextos con mucha información, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor en CX somos capaces de hacer lo mismo de una manera un poco más limpia, más sencilla para la persona que vaya a mantener el código, e incluso para la persona que vaya a mantener el asistente, ¿no? En cuanto a frases de entrenamiento, respuestas, entidades, etcétera, etcétera. Yo el único concepto que sí que he visto 100% reutilizable son las entidades, que funcionan las mismas, los mecanismos son similares, etcétera, etcétera, porque ya hemos comentado que el fulfillment webhook han cambiado un poco la forma en la que se concibe. En CX va más encaminado hacia un tag, no tanto al intent. Y no solo eso, sino que encima los objetos de respuesta son diferentes entre ambas versiones, que es algo que también cuesta. Incluso el SDK también es distinto. Quiero decir, no sé si ni siquiera Google se ha planteado que el propio cliente vaya a hacer esa migración de S a CX, porque incluso el SDK es distinto, es que es complicado. Claro. Y además antes lo comentabais, ¿no? Pero incluso a veces cuando programas en ES tienes que hacer ciertas concesiones por alguna limitación que influyen, ¿no? En el flujo de conversación. Con lo cual, lo que tú decías también, Alex, ¿no? Oye, si vas a mirar CX, aprovecha para enseñar el flujo, porque ese cambio de paradigma, ¿no? Que comentabais antes, también hace que el flujo de conversación, pues, tengas más opciones, más flexibilidad, más facilidad para hacer algunas cosas que quizá en ES no las tenías. Sí, un ejemplo muy claro también para mí es el reintento. Cuando introducías un parámetro e intentabas detectar una entidad en tu intent, eh, no tienes frases ilimitadas para poner ahí, ¿no? Tenías una o podías poner 5 o 6 y hacía al final un rotado de las mismas. Pero en ES, ¿vale? Pero en CX eso ha evolucionado muchísimo más. Puedes manejar todos los eventos en casi todos los puntos, con lo que al final puedes ir encadenándolos. Tienes el evento a nivel de página, tienes el evento a nivel de parámetro, tienes el evento o los eventos a nivel de intención, tienes los eventos a nivel de ruta. Entonces, tienes muchos sitios donde puedes intervenir contra esos eventos y dar una respuesta muchísimo más personalizada, que con ES te tenías que ir a código y devolver algo más o menos estático, ¿no? Sí, totalmente. Así que la respuesta rápida no hay una migración, pero sí es recomendable. Lo de siempre, ver tema del coste de la oportunidad, el beneficio que se extrae de ello y si para ti, para tu negocio es relevante a lo mejor reformular esos flujos, esas conversaciones hacia algo diferente, ¿no? Algo más potente y versátil. Genial. Vamos a ir terminando. Os iba a hacer una pregunta un poco más personal, pero me viene al hilo de migrar los chapos, ¿no? Decidir migrarlos. Y habéis contado que es un cambio de paradigma, que hay cosas que cambian de Airflow S a CX, ¿no? Que si nos probamos una migración, pues no hay una migración one click. Al final no todo es reutilizable, sino que el objetivo sería volver a rehacer esto. ¿A vosotros personalmente os ha resultado muy difícil la curva de aprendizaje en el paso de ES a CX? Pues en mi caso, la verdad es que no, pero la potencia que te da CX de poder hacer las cosas de tantas maneras, hay veces que dudas si estarás en el camino correcto. Es la única pega que yo he encontrado a la curva de aprendizaje. Es que es tan flexible que puedes hacer lo mismo de 50 maneras distintas. Y por mi parte, yo que vengo de ese, de tener más experiencia, ha resultado un poco más complejo, pero precisamente por todos estos truquillos que tenías un poco en la cabeza a la hora de diseñar conversaciones con ese, que tenías presentes, que en CX no existen o los puedes manejar de otra manera. Entonces, cuando haces pruebas con CX, lees la documentación y dices, oye, yo quiero hacer esto, tal, te lo esperabas de una manera y resulta que es de otra y en la mayoría de los casos mucho más sencilla, ¿no? y más potente. Entonces, a mí lo que más me ha costado ha sido eso, ¿no? Un poco el cambio de chip entre ambas versiones y
en conjunción con lo que comenta José, claro, que al final, como tienes tantos manejadores de estado, tienes los parámetros, hay cosas que puedes hacer de diferentes maneras, ¿no? Y el cuál es mejor, cuál es peor, pues la documentación no te dice esta o la otra, ¿no? Te dice que puedes hacer las cosas de una determinada manera y ya tienes que ser tú desde el diseño de la propia conversación y pensando en el futuro, la mantenibilidad de cómo vas a desarrollar este flujo, hacia dónde va a ir y demás, si te conviene hacerlo de una manera o de otra. Genial, chicos. Oye, pues se nos acaba el tiempo. La verdad es que ha sido un placer hablar con vosotros y contar con vosotros. Espero que también le haya gustado a nuestros oyentes. Como os contamos, también esta nueva versión, ¿no?, de Dialogflow CX. Y nada, pues os invitamos a todos a seguir escuchando. Ya hemos empezado esta segunda temporada del podcast, así que como siempre nos seguís escuchando regularmente las próximas semanas. Muchas gracias, Alex, y muchas gracias, José. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es Cómo conocer nuestra cloud y os esperamos. ¡Hasta luego! Hasta luego. Adiós.